Bueno, como decías, digamos, el fin de semana y el comienzo de esta semana está con situaciones bastante particulares respecto de la situación económica y de la gestión del gobierno y de la política económica. En realidad la semana comenzó con una repercusión fuera de Argentina que claramente no es favorable para el país. Estoy pensando en una nota que salió ayer en Financial Times, en el cual yo le voy a pedir al director que ponga la imagen de esa, que es esta que está acá, en la cual la corresponsal en Buenos Aires, de quien hemos hablado alguna vez, Lucinda Elliott, ha hecho una nota en la cual el eje central, ahí está traducido el título, que es los argentinos recurren al mercado negro de dólares a medida que la crisis empeora. Y la nota lo que refiere básicamente es esta corrida que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero te voy a mostrar otra carátula. Esta es de la Vanguardia, del diario de Barcelona, un diario muy importante en España. El periodista que escribe esta nota, Luis Federico Florio, comenzó la nota con una expresión que nosotros hemos usado muchas veces, que es que el Premio Nobel de Economía, Simon Kuznets, dijo que había 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina. Sí. Japón era una paradoja porque teniendo limitaciones de recursos naturales se había desarrollado, y Argentina era otra porque teniendo muchos recursos había, digamos, declinaba en lugar de desarrollarse, ¿no? Leí la nota, yo había hablado el jueves con Luis Florio, y el domingo él tuvo la gentileza de mandarme la nota, y te diría que uno termina de leer esa nota, que el eje es lo que dice allí, ¿no? Argentina de nuevo en otra crisis, no puede ordenar sus cuentas, y dice, tenemos déficit crónico, inflación incesante, un peso que se hunde, etcétera. Y uno siente en realidad una cierta tristeza de la situación. Y yo diría, da la impresión que por una parte el gobierno, que obviamente tiene una cuota de responsabilidad inmensa, no se hace cargo, pero tampoco se hace mucho cargo la oposición de eso. O sea, da la impresión que nuestro debate sobre las cuestiones económicas pasa más por los lemas o las consignas que por el análisis objetivo, digamos, de los datos. Ese es el contexto en que ha tenido que asumir la ministra después de esa salida, a mi juicio, además de abrupta, con cierta dosis de irresponsabilidad de Guzmán. Y ahí se disparó la corrida. Bueno, me da la impresión que el gobierno ha quedado como paralizado y que ha hecho, digamos, ha quedado demasiado expuesto, además, las contradicciones internas de la alianza de gobierno, y eso inhibe la posibilidad de que el presidente, digamos, pueda mostrar el capital político suficiente para avalar a su ministro. Yo decía en el programa pasado, el presidente no le puede dar credibilidad a su ministro porque nadie puede dar aquello de lo cual carece. Y en ese contexto, la ministra, suspendida la audiencia que tenía el presidente con Joe Biden, porque dio COVID positivo el presidente de los Estados Unidos, entonces, bueno, me parece que modificaron un poco la agenda y la ministra viajó un poco de urgencia. Me parece que adecuadamente viajó a hablar tanto con los funcionarios del Tesoro, estuvo con asesores de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, como su reunión con la directora ejecutiva del Fondo Monetario, ¿cierto? Y tal como lo hemos dicho antes, era obvio que después de la reunión iba a haber algún comunicado con el lenguaje del fondo. El lenguaje del fondo es que vamos a cooperar, que vamos a ayudar. Repitió el de Guzmán. ¿No es cierto? Una cosa similar Repitió a eso, el de Guzmán. Por supuesto que eso es mucho mejor a que el fondo hubiese tenido una respuesta categóricamente negativa sobre la situación de Argentina, ¿no? Lo hizo el BID. Del BID voy a dedicarle un párrafo porque el señor del BID, en realidad, bueno, llegó ahí compitiendo con un candidato. Se le había ocurrido a la Argentina, creo que Vélez fuera el presidente del BID. Y me parece que ahí hay algo más que el dato obvio de la fragilidad macroeconómica de la Argentina o de la imprudencia fiscal que ha tenido, etcétera, ¿no?
La cuestión que nuestro ministro habló con Cristalina Georgieva y salió ese comunicado tal cual decíamos que podía ocurrir, que es este que vamos a poner ahora aquí, que es muy formal, ¿no es cierto? Dice que es una nueva reunión con la ministra, porque tuvieron antes una que la habían hecho, creo yo, por Meet o por Zoom, sí, o por Skype, no sé. Y dice, le damos la bienvenida a los esfuerzos iniciales para fortalecer la sustentabilidad fiscal, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante, y si coincidimos en la importancia de implementar decisivamente el programa. ¿Cuál es el programa? El programa es el conjunto de metas que se ha acordado para acceder al programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario. Entonces allí aparece algo que vos mencionaste recién, que es, bueno, dentro de lo diplomático del comunicado, bueno, básicamente dice que coinciden con algo que dijo la ministra cuando asumió. Sí. Ella cuando asumió dijo, sí, yo soy partidaria del equilibrio fiscal, sí, ¿no? Y entonces ahora le dicen, bueno, estamos de acuerdo en que es muy importante eso. Y estamos de acuerdo además, y esto no está en este comunicado, sino que está en la información que hoy salió del Fondo Monetario. Esta mañana, hace unas horas, nosotros estamos grabando a la tarde, pero seguramente ya va a estar en todos los medios, el Fondo Monetario presentó la actualización de su Outlook con una conferencia. Bueno, en ese Outlook mantiene la tasa de crecimiento para la Argentina para este año, de 4%. 4% y 3 para el año que viene. Y 3 para el año que viene. Bueno, pero dijeron, hoy el vocero del fondo dijo que le preocupaba la situación de la inflación de la Argentina. Bueno, es obvio, ¿no es cierto? Imagínate vos que la proyección que tiene el fondo para los países emergentes de inflación este año debe estar en el 9%, 9,5%, me parece que es, y Argentina está arriba del 70%. Apuntando a los 3 dígitos. Y ahora iba eso. Vamos a conocer de acá un par de semanas el indicador de julio. Y el indicador julio, dicen los que hacen esos relevamientos, que estará entre el 7 y el 8. Y con ese numerito vamos a estar pisando los 3 dígitos anuales. Y entonces, hace más falta que nunca que existan decisiones en el gobierno y que exista la sensación que esas decisiones tienen todo el aval político que le pueda dar el gobierno, ¿cierto? Por supuesto, lo ideal sería que la coalición de gobierno, y acá viene esto de que la política incide mucho sobre la economía, si el frente de todos no logra, presentar una imagen de unidad entre lo que piensa la vicepresidenta y lo que piensa el presidente, y va a ser muy difícil diseñar política económica. Aún en ese caso, lo que puede aspirar el gobierno es a morigerar la tasa de inflación, a tratar de llegar, ahora lo que va a tratar es de llegar lo mejor que pueda a que le apruebe el fondo y le haga el desembolso. Se seguirán discutiendo las decisiones, habrá quienes dicen por qué no desdoblamos el mercado para el agro, por qué no bajamos la retención, lo que fuera. Nada de eso es posible si no hay una decisión política que además se muestre unificada. Si eso no es así, falta mucho tiempo para que la nave, como digo yo, llegue a la costa. Falta mucho tiempo para llegar al futuro gobierno, que sea del signo que sea, tendrá que tener, vuelvo a insistir, un programa económico integral que sea capaz de compatibilizar, además de lo político, de compatibilizar lo fiscal con lo monetario y con lo cambiario. Hasta que eso no ocurra, Ricardo, vamos a estar todos los días discutiendo si el blue subió o bajó. Y mientras tanto, un país que, como siempre digo, debería avergonzarse de sus niveles de pobreza, va a seguir transitando con una inflación altísima y con una incertidumbre sobre el futuro tan grande, tan alta como la pobreza. Hay un dato que me preocupa. Hace 7, 8 meses, 9 meses, yo pregunté, ¿habrá plan Bonex? Bueno, parecería ser que economistas como Kachanowski, economistas como Lázaro y algunos otros, están empezando a hablar de ese tema. Sí, no me hagas hablar de los colegas, pero... No, está bien. Mi impresión es que todavía el Central tiene muchos instrumentos de política monetaria
y si hacen las cosas más o menos bien, deberían superar esta corrida. Claro, hay que ver si las hacen Claro, bien. ese es el lema.